Ok, muchachos. Buenas tardes. Ya hemos avanzado en la clase anterior, ¿sí? El valor actual de una renta financiera y el valor final o futuro de una renta financiera. Al valor actual de una renta financiera usábamos esta nomenclatura, una A. Y para el valor final de una renta financiera, que se la conoce también con el nombre de imposiciones financieras, usábamos una S. Y para calcular valor actual o valor final, había valor actual o valor final de pago vencido y de pagos adelantados. ¿Sí? Bien. Yo acá tengo un diagrama de flujo de capitales, donde la unidad de capital es un peso, un peso, un peso, un peso, un peso. ¿Cuántos términos de un peso tengo? N términos de un peso. ¿Ok? Ahora escuche. Si yo quiero, no se olvide que esto de acá, ¿sí? Es una sucesión o serie de pagos. Por lo tanto, cumple con el requisito de que es una renta. Por lo tanto, puedo usar la fórmula de las A para valores actuales o de las S para valores finales. Ahora, preste atención. No se olvide que si yo evalúo un periodo antes del primer pago, ¿qué tengo? Una renta de pago vencido, una A1NI, ¿ok? Esta de acá es una A1NI, ¿correcto? Solamente lo estoy abreviando, se sobreentiende que los pagos es N. Ahora, si yo evalúo donde hago mi primer pago, ¿sí? Es decir, mi primer pago es en 1 y yo evalúo en 1, yo tengo una A0, ¿correcto? Entonces, esta de acá, la A0 es una A0NI, una renta de pagos adelantados, NT. Insisto de nuevo. Fíjense, mi primer pago, mi periodo o mi fecha de primer pago, ¿sí? Es el periodo 1. Y yo también, mi fecha de evaluación es en el periodo 1, 1 menos 1, 0, es adelantado. Pero fíjese, es adelantado. Pero si yo calculo la renta un periodo antes del primer pago, es vencida. Pero aquí la fecha de evaluación es en el periodo 0 y el primer pago se mantiene en el periodo 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la A1 siempre está a la izquierda de la A0. O la A0 está a la derecha de la A1. Perfecto. Ahora mire, présteme atención. En otras palabras, fíjese que entre esta renta y esta renta hay un periodo de diferimiento. Si usted quiere, si para encontrar la A0 utiliza la 1, ¿qué tiene que hacer con esta 1? Capitalizarlo por un periodo, por 1 más I. ¿Correcto? ¿Qué estoy diciendo? Aquí se lo voy a poner abajito. Vamos a ver si se ve bien. Estoy diciendo que la A0, y se lo voy a dejar así, A0NI es igual a la A1, pero capitalizada por un periodo. ¿Sí? Capitalizada por un periodo. O bien, la A1 lo puedo calcular en función de 1 a 0. Para eso yo tendría que actualizar por un periodo. ¿Correcto? Es decir que la A1 es igual a una A0, pero actualizada por un periodo. ¿Sí? O es lo mismo que decir, mire, este 1 más I pasa a dividir, al pasar a dividir a la A0, el 1 más I a la menos 1. ¿Correcto? Bien, esa es la relación que hay entre la A1 y la A0. Ahora veamos qué pasa con las S. Fíjense bien, para valor final, si yo me paro en el último término, en el último pago, esta de acá es una S1, una renta de pago vencido. Ahora bien, ¿cómo hago para relacionar con la A0? Vamos a poner un periodo más acá. Este va a ser el periodo de N más 1, pero observe que aquí no hay pago, igual que acá. ¿Sí? El primer pago es en 1, el último pago es en N. Ahora, si yo evalúo el valor final de esa renta un periodo después del último pago, aquí yo tengo una S0. Por lo tanto, la relación entre S0 y la S1 es un periodo. Si me voy para adelante, la capitalizo, si me voy para atrás, lo actualizo. ¿Qué estoy diciendo?
que la S0 a qué es igual, es la S1 capitalizada por un periodo. Es la S1 capitalizada por un periodo. O bien a qué es igual la S1, es la S0 traída por un periodo, porque de aquí hasta acá hay un periodo. Por lo tanto, lo capitaliza por 1 más i a la 1, o lo actualiza por 1 más i a la menos 1. Entonces la S1 es la S0 actualizada por un periodo. ¿Ok? Bien. Ahora fíjense bien que acá yo voy a relacionar, ahora aquí he relacionado las A con las A y la S con la S. Ahora yo también puedo relacionar la A con la S y la S con y la A1 con la S1 y la A0 con la S0. Por ejemplo, mire, voy a comparar ahora la S1 con la A1, ¿ok? Tengo A1 con S1. Entonces, para eso se tiene que observar dónde se están calculando la renta, ¿ok? Nada más que eso tiene que mirar. Por ejemplo, esta renta está evaluada en el periodo 0 y esta otra renta está evaluada en el periodo N. Quiere decir que entre A1 y S1 hay una diferencia de N periodos. Si usted quiere pasar de la A1 a la S1, tiene que capitalizarlo. De aquí para adelante se capitaliza, hay que capitalizar. ¿Cuántos periodos son? N periodos, entonces 1 más i a la n. ¿Correcto? Ahora, si usted quiere venirse para atrás, para encontrar la A1 en función de la S1, si lo trae para atrás, lo tiene que actualizar. Actualizar. Lo tiene que actualizar. ¿Cuál es el factor de actualización? 1 más i a la menos n. ¿Correcto? ¿Qué quiere decir? Ahora mire, va de nuevo. Quiere decir que la A1 es igual a la S1 actualizada. S1 actualizada, es decir, por n periodo. O bien, ¿a qué es igual la S1? Es la A1 llevada del 0 al n por n periodo. En otras palabras, la S1 es una A0 capitalizada por n periodo. ¿Correcto hasta acá? Ok, ahora présteme atención. Ahora voy a relacionar la A0, esta de acá, esta A0, con esta S0. Observe que entre la A0 y la S0, ¿sí? Usted también tiene n periodos. ¿Por qué? Porque esta A0 está en el periodo A1 y la S0 está en el periodo n más 1. ¿Cuántos periodos hay entre n más 1 y 1? Usted tiene que hacer n más 1 menos 1, se resta los 1, tiene n periodos. Entre 1 y n menos 1 y n periodos. Por eso le da acá, por ejemplo, la A1 con la S1. La A1 está en 0 y la S1 está en n. ¿Cuántos periodos hay entre 0 y n? Y n menos 0 son n periodos, ¿correcto? En cambio acá la A0 con la S0, la A0 está en 1 y la S0 está en n más 1. N más 1 menos 1 igual es n periodo, ¿correcto? Entonces, vamos a ponerle ambas flechas que apunten para ambos lados, porque si me voy para allá, si me voy para la derecha, tengo que capitalizar. O si me vengo para la izquierda, tengo que actualizar. Nada más que eso. Por lo tanto, preste atención. Aquí es igual la A0. La A0 es igual la S1 traída para atrás. La S1 actualizada. S1, pero ¿por cuántos periodos? Por n periodos. O bien, aquí es igual la S0. La S0 es igual a la A0 llevada para adelante, es decir, capitalizado por n periodos. Y esas son todas las relaciones de fórmulas básicas, las más elementales, para poder entender los ejercicios que vienen. Porque vamos a relacionar la A1 con la A0 y después la A con la S. Para no desarrollar muchas fórmulas, a partir de la A1 vamos a sacar todita la fórmula. ¿Ok? A ver, escúchame lo siguiente. Vamos a volver a explicar la relación entre las A y las S. Esta A1, ¿por qué se le pone 1? Este 1 significa el diferimiento entre el primer pago y la evaluación. No se olvide que esta renta, el primer pago de la renta de un peso es en el periodo 1, el segundo pago en el periodo 2 y el último pago de un peso en el periodo N. ¿Cuántos términos de un peso tendrá la renta? N términos. ¿Ok? Ahora, para valores actuales, tiene que mirarle usted al primer pago y para valores finales tiene que mirarle al último pago. Estamos analizando el valor actual.
Entonces, para el valor actual, ¿sí? Estas dos fórmulas son de valores actuales. Para valor actual, usted tiene que mirar al primer pago. Cuando el primer pago está un periodo a la derecha de la evaluación, es una renta de pago vencido. ¿Por qué? Este 1 significa el diferimiento entre el primer pago y la evaluación. Mi primer pago es en 1 y yo evalúo en 0, 1 menos 0, 1. Ahí sale el 1. Por eso se le llama renta de pago vencido. Ahora bien, por ejemplo, esta es una renta adelantada. ¿Dónde yo estoy calculando mi renta? ¿Dónde la estoy evaluando? En el periodo 1. ¿Y dónde pago mi primer pago de $1? También en el periodo 1. Pago en 1 y evalúo en 1. 1 menos 1, 0. No hay diferimiento, porque estoy pagando en el momento que estoy calculando mi renta. Y eso se le llama renta de pago adelantado o inmediato. Punto. Ahora vamos con los valores finales. Para entender cómo funcionan los valores finales de una renta, no se olvide que la renta es la misma, la sucesión o serie de pago es la misma, solo que usted está calculando para esa misma renta que calculó el valor actual, está calculando el valor final. ¿Sí? Ahora escuche, para valores finales, estos de acá son valores finales o valores futuros. Para valores finales o futuros, usted le tiene que mirar al último pago, y este es el último pago. El último pago de $1, ¿en qué periodo está? En el periodo N. ¿Dónde yo evalúo mi renta? Aquí también en el periodo N. Escuche bien. Entonces, se va a llamar de pago vencido, ¿sí? Cuando su último pago de la renta coincide con la fecha de evaluación. Yo aquí estoy evaluando en el periodo N. Esto de acá, si usted quiere verlo así, es mi valor final en el periodo N, aquí. ¿Y dónde se realiza mi último pago de $1? También en el periodo N. ¿Ok? Entonces, cuando mi último pago coincide con mi fecha de evaluación, lo llamo vencido. Así de fácil. Ahora, escúcheme bien. Ahora, ¿cuándo sería el valor final de una renta de pago adelantado? ¿Sí? Cuando usted evalúa su renta un periodo después del último pago. Yo estoy evaluando mi renta, esto de acá es mi valor final en el periodo N más 1, en este periodo. Pero mi último pago está en el periodo N, un periodo antes, ¿entiende? Cuando su valor final de su renta es un periodo antes de la evaluación, el pago es adelantado. No se confunda, aquí se le mira los valores al primer pago para el valor actual y para el valor final o futuro al último pago. Nada más que eso. Ahora bien, vamos de nuevo. Fíjese, la A1, ¿dónde está evaluada? En 0. La A0, ¿dónde está evaluada? En 1. La S1, ¿dónde está evaluada? En N. Y la S0 está evaluada en N más 1. Ahora usted dice, yo quiero relacionar la A1 con la S1. Pero la A1 está en 0 y la S1 está en N. Para ir de un lugar a otro, si usted va para adelante, lo tiene que capitalizar, tiene que contar de dónde a dónde y esos son los periodos. Por ejemplo, este de acá, el A1 está en 0, yo lo quiero llevar al N. Si lo capitalizo hasta N, se transforma en una S1. Ahí está, miren. Acá hay una A1, ¿dónde saqué yo a 0? Miren, esta S1 es la A1 capitalizada, es esta 1 llevada por N periodo, ¿ok? Cuando usted lo capitaliza por N periodo, esta A1 se transforma en una S1, que es la misma renta. Entonces, esto llevado del 0 al N es un valor futuro, ¿correcto? O al revés. Si usted lo quiere traer para atrás, lo tiene que actualizar por cuánto periodo, por N periodo. Bien. Para que se vea mejor, he borrado, a partir del término N, a la derecha he borrado. Entonces me he quedado con la relación A1 con S1 para que se vea claro. Porque así como se ve la relación A1-S1, lo mismo es A0-S0. Observe que la A1 está evaluada en 0 y la S1 está evaluada en N. Para ir de un lugar a otro, usted aprendió que simplemente que hay que hacer es que capitalizar. Si esta plata de acá, usted la quiere llevar del 0 al N, significa que lo tiene que ir hacia adelante, lo tiene que capitalizar. ¿Pero por cuántos periodos? N menos 0, N periodos. O al revés, si usted quiere la S, la quiere traer para atrás, del N al 0, lo tiene que actualizar. Entonces, cuando usted lo actualiza, ¿por cuántos periodos lo actualiza? Por N periodos. No se olvide que 1 más I a la N es un factor de capitalización bajo el régimen de interés compuesto y 1 más I a la menos N es el régimen de actualización bajo la ley del interés compuesto, porque la renta que estamos viendo en la ley financiera que estamos usando es la ley financiera del interés compuesto. Ok.
En esta clase en particular vamos a estudiar lo que se llama o lo que serían las rentas variables, pero en progresión aritmética. Aritmética. Escuche bien. Una renta, ¿sí? Estamos hablando de que los términos o pagos de la renta son variables en progresión aritmética. Nosotros hemos visto o estamos viendo la renta, ¿sí?, de pagos temporales, es decir, los pagos sí o sí se acaban, son limitados. Por lo tanto, vamos a suponer, ¿sí?, que la renta va a ser de pago vencido. Entonces, la primera cuota va a ser C1, la primera C2, la primera C3 y así sucesivamente, ¿ok? En progresión aritmética, ¿qué significa renta en progresión aritmética? Si observamos y recordamos, una renta simplemente es una sucesión o serie de pagos que son equidistantes, ¿sí? Son sucesivas, consecutivas, etcétera, etcétera. Pero aquí todos y cada uno, así como está dibujado, todos y cada uno de los términos de la renta son diferentes. ¿Pero qué significa que sean variables en progresión aritmética? Una renta es variable en progresión aritmética cuando los términos de la renta crecen o bien decrecen en una suma fija. Por ejemplo, hemos visto que el pago es vencido cuando es en periodo 1 y así sucesivamente. Supongamos mi primer pago es de 100. El siguiente pago es 150, el otro es 200, el otro es 250 y así sucesivamente. Observe usted que aquí todos y cada uno de los términos, primero son equidistantes, el espacio entre uno y otro periodo es exactamente el mismo, pueden ser mensuales, anuales, trimestrales, etcétera, etcétera. Pero lo que interesa es que usted pueda apreciar lo siguiente, que esta renta empieza en 100, sigue a 150, 200, 250, observe usted que va creciendo. ¿En cuánto crece? Una suma fija de 50. Ese 50 es la razón de crecimiento de la renta. ¿Estamos de acuerdo? De 100 pasa a 150, a 200, a 250, etcétera, etcétera. En otras palabras, la diferencia entre este pago y este pago es 50. La diferencia entre este pago y este pago es 50. La diferencia entre este pago y este pago es 50. Le pongamos uno más para que usted lo vea, ¿sí? O dejémoslo, y así sucesivamente. Entonces estamos hablando de que la renta crece en una suma fija. ¿Y cuál es la suma fija que crece acá? Es 50. Pero así como las rentas son crecientes en progresión aritmética, también puede ser decreciente. Supongamos que la primera cuota valga 9.90, la segunda vale 9.70, la tercera vale 9.50, la cuarta vale 9.30 y así sucesivamente. ¿Sí? Observe usted que la diferencia entre una cuota y la anterior, ¿sí?, ¿cuánto es? Menos 20. 9.70 menos 9.90 menos 20. La diferencia entre una cuota y la anterior es menos 20. La diferencia entre esta cuota y la anterior es menos 20. Observe usted que la renta es variable en progresión aritmética cuando crece en una suma fija o bien cuando decrece en una suma fija. A esa suma fija creciente se le llama razón, que en este caso, ¿de cuánto sería su razón? De 50 bolivianos, 50 pesos. Y acá, ¿de cuánto sería su razón? ¿Sí? Aquí la razón es negativa, sería de menos 20. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es una renta de pago variable en progresión aritmética. Ahora, ¿qué va a hacer usted con esa renta? O puede calcular el valor actual acá en el periodo 0, o puede calcular el valor final en el periodo n. Nada más es lo que vamos a hacer. Y para eso vamos a usar formulita de renta. Ok, chicos. Ahora vamos a ver, escuchen bien lo que vamos a ver. Vamos a ver el valor actual, ¿sí?, de una renta variable de pago vencidos en progresión aritmética. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver. Entonces vamos a ver el valor actual de una renta de pago variable y vencido, pero en progresión aritmética.
Ahora escuche. El primer pago de la renta es C. El segundo pago de la renta es C más R. El tercer pago es C más 2 veces R y así sucesivamente. El último pago de la renta es C más N menos 1 por R. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo importante que usted tiene que considerar? Este señor de acá. ¿Quién es este señor de acá? Este señor de acá es el primer pago o el primer término de la renta variable en progresión aritmética. Y C más N menos 1 por R es el último pago. Es el último pago de la renta variable en progresión aritmética. Ahora bien, ¿qué vamos a hacer con esa renta? Simplemente lo vamos a calcular su valor actual o bien vamos a calcular su valor final. Por ejemplo, acabo yo de hacer un ejemplo donde yo le decía que este primer término valía 100, el otro era 150, el otro era 200 y así sucesivamente. Observe usted que acá C, la primera cuota, vale 100. ¿Y cuánto vale R? 50, digo, ¿no? Fíjese bien, si usted reemplaza C, 100, C más R, 100 más 50, 150, C más 2 veces R, 2 por 50 es 100 más 100, 200 y así sucesivamente, ¿correcto? Fíjese que cuadra. Y acabamos de hacer también otro ejemplo, donde yo le decía, la primera cuota es 9.90 y la razón es menos 20. Quiere decir que la primera cuota vale C vale 9.90 y C más R vale 9.70. ¿Sí? Porque 9.90 menos 20 es 9.70 y acá era 9.50. ¿No? ¿Por qué? Porque es C más 2 por R, que es C más 2 por R. ¿Quién es C? 9.90 más 2 por R, que es menos 20. Entonces 2 por menos 20 es menos 40. Y 9.90 menos 40 es 9.50, que es lo que aparece ahí, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces la fórmula general que me representa a una renta de pago variable en progresión aritmética es la que usted tiene acá. Perfecto. Tiene que recordar C es el primer pago y C más N menos 1 el último pago. Donde la letra R puede ser positivo si la renta crece o puede ser negativo si la renta decrece. Como lo que vamos a hacer es calcular el valor actual, entonces nos paramos acá. Esto es el valor actual, escúcheme bien, es un valor actual 1 N, I, y aquí le vamos a agregar una letra nueva, que va a ser la E. ¿Sí? Entonces, este BA1, N, BA1, valor actual, 1 pago vencido, N número de términos, y la tasa entre y R la renta. Entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser una A1, NI, R. ¿Ok? Entonces, la A1, NIR, ¿qué es? Es el valor actual de una renta de pago vencido y variable en progresión aritmética. Que conceptualmente, ¿cómo se obtiene esa A? Simplemente de actualizar uno por uno cada uno de estos términos. Yo después en otro video le voy a pasar el desarrollo teórico y de cómo se llega a la forma. ¿Sí? Entonces, esta es la A, esta es una renta, no se olvide que la A es una renta, 1 pago vencido, pero la R le va a indicar que es una renta de pago vencido en progresión aritmética. Nada más, es conceptualmente lo mismo que la otra renta. Pero fíjense bien, ¿cuál es su fórmula de cálculo? Es C, un poquito larga la fórmula, C más R sobre I por una A, 1, NI menos R sobre I, B a la N por N. Esa es la fórmula. Que usted seguramente en su tabla la va a tener así, usted lo va a tener como para que la pueda usar. C más RI, si ustedes recuerdan, la A1NI es 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Esta es la A1NI menos R sobre I, B a la N es 1 más I a la menos N por N. Entonces, usted seguramente lo va a tener así. ¿Sí? Esta es la fórmula de cálculo, ¿ok? Perfecto. Y esa es
el valor actual de una renta de pagos variables y vencidos en progresión aritmética. Ahora vamos a hacer la renta, pero vamos a hacer de pagos adelantados. Insisto de nuevo, este es un valor actual de pago vencido, ¿ok? Pago vencido. Ahora vamos a hacer de pagos adelantados. Ahora fíjese bien, ¿qué es lo que cambia? Cambia la ubicación de los pagos en la serie. Entonces aquí la primera cuota vale C, C más R, C más 2 veces R, C más 3 veces R, y el último pago es C más N menos 1 por R. Observe usted que el primer pago siempre es C, y el último pago siempre es C más N menos 1 por R. Ahora, cuando usted quiere calcular el valor actual, no se olvide que usted está valuando en cero y está pagando en cero. Entonces, una renta de pagos adelantados. Entonces, va a ser el valor actual de una renta de pagos adelantados, pero en progresión aritmética. Entonces, escuche bien, esta de acá es una A, 0, N, I, R, ¿no? Entonces, usted tiene acá una renta de pagos adelantados y en progresión aritmética. Ahora bien, observe usted acá que yo tengo ya la A1, pero no conozco la A0. Si usted recuerda, yo le decía que la A0 está a la derecha de la A1. Por lo tanto, la A0 aquí va a ser igual, la A1 capitalizada por un periodo. Fíjese en su relación de fórmula que le di. Entonces, la A0 es la A1, usted ya la conoce, A1 R, pero capitalizada por un periodo. ¿Está bien? Capitalizada por un periodo. Entonces, si usted es copiar esto, fíjese, la A0 es la misma A1, lo multiplica por 1 más X. Entonces, esto es C más R sobre I por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I. Todo eso va multiplicado por 1 más I. ¿Ok? Menos R sobre I por 1 más I por 1 más I a la menos N por N. ¿De acuerdo? Al límite. Entonces, cuando multiplica esto por esto y esto por esto, observe usted que esto por esto, ¿sí? 1 más I por una A, 1 NI, esto de acá, donde está el A1NI por 1 más I, es una A0. ¿No? Le vuelvo a escribir lo que escribí acá. Una A0 aquí es igual a la A1 capitalizada por un periodo en la relación de fórmula. Esta le va a la derecha. Entonces, cuando usted lo multiplica esta por la A0, se transforma, esa por la A1, pero se transforma en la A0. Entonces, ¿cómo va a quedar su fórmula de cálculo? C más R sobre I por una A0. Pero la A0 es 1 menos 1 más I a la menos N. Si usted quiere este 1 más I, lo pasa debajo. Al pasarlo debajo le quedaría I sobre 1 más I. Pero si ustedes recuerdan, este I sobre 1 más I es la letra D. Menos, este 1 más I lo pongo debajo de este de acá. Cuando lo pongo debajo se transforma en una letra D. Lo voy a dejar como D, ¿ya? Para mí es más cómodo recordarla. D por 1 más I a la menos N por N. Y esa es la fórmula de una renta, ¿sí? Y esta es la fórmula de una renta de pagos adelantados y variables en progresión aritmética. Ahora, una vez que calculamos los valores actuales, ahora vamos a calcular los valores finales. ¿Ok? Pero la relación es exactamente la misma que vimos anteriormente. Ok, chicos, ahora vamos a continuar. Escuchen lo que vamos a hacer. Vamos a calcular, ¿sí?, valores finales. Ya trabajamos antes con valores actuales,
Y ahora vamos a trabajar con valores finales. Entonces lo que vamos a hacer es considerar el valor final de una renta de pagos vencidos y variables en progresión aritmética. ¿Sí? Cuando yo hablo de un valor final, le voy a poner BF de valor final. Cuando hablo del valor final de una renta de pago vencido, le pongo 1, NI y variable en progresión aritmética, le pongo la L de la progresión. Eso, conceptualmente, ese valor final de una renta de pago variable en progresión aritmética, hemos dicho que es la S1. Entonces, S1, NI, y le pongo la letra R de progresión aritmética. ¿Sí? Ahora bien, no se olvide, ¿para qué voy a desarrollar otra vez la fórmula? Si ya yo esta renta la calculé, acá lo calculé con una A0, ¿se acuerda? A0, NIR. Entonces la A0 está en el periodo 0. Yo quiero calcular la S1, pero en función de la A0. Entonces, ¿qué tengo que hacer con esta A0? Perdón, me confundo de letra. Quiero calcular la S1 en función de la A1, que ya tengo yo la fórmula de cálculo. Entonces, simplemente esta 1 está en el periodo 0 y esta 1 está en el S1 en el periodo n. Esta de acá, llevarla para allá, capitalizarla. Quiere decir que la S1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a esta A1, va a ser la A1 NIR, pero capitalizada con N periodo. Nada más que eso. Usted sabe, ya acaba de hacerla, la A1, ya sabe cuál es C más R sobre I. Voy a terminar de escribirla así, ya por A1 NI menos R sobre I, B a la N por N. ¿Quién es esto? Esto de acá, que le voy a usar llave, ¿quién es? Es la A1. Ahora, esa A1 lo tengo que multiplicar por este factor, que es 1 más I a la N. ¿Correcto? Ahora bien, usted tiene un factor y acá usted tiene dos términos. Tiene un término acá y otro término. Entonces, este señor tiene que hacer distributiva. Este por este y después este por este. Cuando usted hace la distributiva, ¿qué le queda? Le queda C más R sobre I. La A1 capitalizada por un periodo es una S1, pero una S1NI, no S1R. Menos R sobre I, 1 más I a la N, y este 1 más I a la menos N se simplifica. Entonces le quedaría por N. ¿Ok? En otras palabras, su fórmula de cálculo lista para que usted la use sería C más R sobre I, paréntesis, la S1NI es 1, más I a la N menos 1 sobre I. Esto, menos R sobre I por N. Entonces, esta es la fórmula de la cual estamos hablando. Una S1NI R. Esta es la formulita de cálculo del valor final de una renta de pago vencido y variable en progresión aritmética. Entonces, no se olvide que aquí los pagos son vencidos. ¿Ok? Ahora mire, el mismo razonamiento le va a hacer usted para calcular el valor final de pagos adelantados. Lo vamos a hacer aquí abajo. Entonces, el valor final de pagos adelantados, que sería una S0 NIR, pongámosle con rojo siempre el R para destacarlo. R, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la A0. ¿Recuerda la A0? Es una A0 NIR, pero capitalizada por N periodo. ¿Sí? Si ustedes recuerdan la fórmula de la A0 era C más R sobre I por una A0 financiera, A0 NI menos R sobre I, B a la N por N. R sobre D. Aquí una A0, R sobre D por esta. Todo esto le ponemos llave y lo multiplicamos por el factor 1 más I a la N. ¿Está bien? Cuando usted lo multiplica, ¿sí? Cuando usted lo multiplica, ok, entonces vamos a hacer un resumen de fórmulas.
Fíjense bien, cuando era una vencida A1, NI, R, ¿sí? Habíamos dicho que es C más R sobre I por 1 menos 1 más I a la menos N sobre I menos R sobre I B a la N, que es 1 más I a la menos N, por N, ¿ok? Y después tenemos la adelantada. La adelantada es una A0, NI R, que es C más R sobre I, por 1 menos 1 más I a la menos N sobre D, menos R sobre D, B a la N, por N. Entonces, estas son las dos únicas fórmulas de valores actuales. ¿Ok? Pero aquí el pago es vencido. Esta de acá es vencido, el pago es vencido. Y esta de acá, el pago es adelantado. Ahora bien, para valor final, usted acá tiene la S, acá tiene la S1, NI, R, y ahí adelante tiene la S0, NI, R. ¿Ok? Nada más que eso tiene que saber usted. A ver, ¿cuál era su fórmula de cálculo? Era la 1 capitalizada, vamos a hacerlo entrar. Sería C más R sobre I, 1 más I a la menos N sobre 1 sobre I, menos R sobre I por N. ¿Ok? Se ve bien, perfecto. Y la S0 es esta de acá, es C más R sobre I por una A0, que es 1 más I a la N menos 1 sobre D. Vamos a acomodarlo un poquito bien, que se vea el 1. Menos R sobre D por N. Ok, y con esto ya tenemos la fórmula. Aquí el pago es vencido y aquí el pago es adelantado. Esto sería un primer marco teórico, de manera conceptual de la fórmula. No le he hecho desarrollo de fórmula porque es largo, pero le voy a grabar una clase con el desarrollo de la fórmula. Estas son todas las fórmulas que vamos a usar. No se olviden, estas fórmulas son para valores actuales y estas fórmulas son para valores finales o valores futuros. ¿Ok? Ahora vamos a hacer ejercicio. Bien, chicos, ahora vamos a ver que esto es súper fácil. Vamos a hacer un ejercicio subpráctico. Usted en su práctico dice, calcular. Usted tiene una renta, le dice, de 4 pagos mensuales. Entonces, entre sus datos, N es el número de pago. 4 pagos mensuales, o al mes, vamos a poner. Le dice que el valor de su primer cuota es 1.000 pesos. Entonces, 1.000 pesos es la primer cuota mensual. Es la primera cuota del mes. No se olvide ese detalle. Le dice que las cuotas crecen en una suma fija de 10 pesos. Es decir, crece 10 pesos al mes. ¿Ok? Y la tasa de interés le dice que es del 1% al mes. Y les pide calcular a esa misma renta el valor actual y después le pide el valor final. ¿Ok? Ahora miren. Estos son todas sus variables financieras que intervienen. N es el número de cuotas. ¿Sí? Entonces usted sabe que la renta es mensual, está expresado en meses la renta. ¿Ok? Está expresado en meses. ¿Sí? Bien. Entonces son 4 pagos mensuales, 100 pesos mensual, crece en 10 mensual al 1% mensual. Observe este detalle. Usted antes, cuando trabajaba con ejercicio simple de interés compuesto, usted sabía que la N y la I debían estar expresadas en la misma unidad, efectivamente están en meses. Cuando empezó a haber renta, además de la N y la I, la C yo les pedí que sea expresada en la misma unidad. ¿Correcto? Y ahora, además de la N
la I, la C, la R también tiene que estar expresado en meses. Listo, nada más que eso. Ahora miren, vamos a dibujarlo. Usted, el primer pago le dice en el inciso A es vencido, lo paga dentro de un mes. Entonces, ¿cuánto vale su primer cuota? Su primer cuota vale 1000, ahí está. Y después crece en 10, quiere decir que la segunda cuota es 1010. La tercera cuota es 1020, porque crece de 10 en 10. Y la cuarta cuota es simplemente 1030. Nada más que eso. Y vamos a dibujar el inciso B. En el inciso B le dice la primera cuota es hoy, dice, de manera adelantada. Sería 1000, 1010, 1020 y 1030. Yo le puedo poner lo que quiera acá, pero ahí se acaban, son 4 pagos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora, ¿qué le pido yo? Calcúlenme el valor actual de esos términos, de los pagos. Fácil. No se olvide que la tasa es el 1% al mes, pero 1% al mes, al tanto por 1 es 1 dividido 100, que sería 0,01 al mes. ¿Okay? ¿Qué tiene que hacer? ¿Dónde está evaluando usted su renta? Aquí en el periodo 0. ¿Qué hay que hacer con todo y cada uno de los términos de la renta? Actualizarlo, traerlo para atrás. Cuando usted dice lo llevo para atrás, significa que lo tiene que actualizar. Cuando dice lo voy a llevar para adelante, lo voy a capitalizar, va a ganar interés. Perfecto, fíjese, es fácil. Este es el cálculo manual que yo le llamo. Entonces sería 1000 actualizado a la tasa de interés del 1% por un periodo. Esta de acá. Más 1010 actualizado de 2 al 0 por 2 periodos. Más 1020 actualizado por 3 periodos. Más 1030 actualizado por 4 periodos. ¿Sí? Bien, pero ese es el cálculo manual. ¿Correcto? Pero ahora supongamos que usted me diga, a ver, mire profesor, usted tiene una renta. ¿Por qué una renta? Porque los pagos son sucesivos y consecutivos. Y además son crecientes, evidentemente crecen. Y usted me dice, y además de crecer, tienen una ley de crecimiento que es en progresión aritmética, crecen a una razón de 10 en 10, y efectivamente. Entonces, perfecto. Quiere decir que esto es una renta, y además el primer pago es un periodo de prueba de evaluación, una renta de pago vencido a una A1NI, pero en progresión aritmética. Listo. Ah, belleza. Entonces simplemente reemplazar en la fórmula. Empezamos con la fórmula. Dice C. ¿Quién es C? La primera cuota, 1000, más R, que es 10, dividido I, 0,01. Por una A1NI, que es 1 menos, elevado al número de pago, que es 4, dividido I, 0,01. Menos R sobre I, 10 sobre 0,01. Por, vea la N, por N, que es 4. Entonces, si usted hace este cálculo, le va a dar exactamente lo mismo, porque es lo mismo. Pero ¿por qué es? Usted me dice, pero ¿por qué voy a usar esta fórmula así en larga? Mejor es hacerlo manual. No, aquí sí, porque son 4 pagos, pero si fueran 40, 50, 80, 200, 400 pagos, usted simplemente donde decía N le pone 400, nada más. Porque si fuera manual, tiene que actualizar uno por uno cada uno de los términos de la renta. Ahora vamos a calcular para ver cuánto me da. Ahora vamos al inciso B. El inciso B le dice que el primer pago es el periodo 0. ¿Y qué le pide calcular? Como siempre, valor actual. No se olvide que yo les enseño siempre que usted lo haga manualmente, es decir, actualizar uno por uno. Cada uno de los pagos hay que actualizar. 1000, todos y cada uno de los pagos, ¿no? Ahora mire, si usted actualiza cada uno de los pagos, ¿cómo le queda? 1000 hoy en el periodo 0, que es donde calcula su valor actual, sigue siendo los mismos 1000. Vale lo mismo. Ahora, este vale 1010 de aquí a un mes, pero ¿cuánto vale hoy su valor actual? Entonces vale 1010 por 1,01 elevado a la menos 1. Más, este vale 1020, pero de aquí a 2 meses, no se olvide, usted está en el periodo 0. De aquí a 2 meses vale 1020, pero hoy, 2 meses antes, ¿cuánto vale su valor actual? 1020 por 1,01 a la menos 2. Más, este 1030 vale 1030 de aquí a 3 meses. ¿Cuánto vale hoy 3 meses antes su valor actual?
Sería 1030 actualizado por 3 periodos. ¿Ok? Y usted siempre, hasta que aprenda, tiene que contar cuántos términos son. 4 pagos. 1, 2, 3, 4 pagos. Clave de la primera cuota. ¿Cuánto vale? 1000. C es la primera cuota. R, 10, que crece de 10 en 10. Ahora bien, usted me dice, mire, resulta que este valor actual que usted quiere calcular, esto es una renta, pero el pago es adelantado, entonces sería una renta, una A0, NI, R. Entonces el valor actual de una renta, pagos adelantados y variable en progresión aritmética. Entonces aplica la fórmula. Aquí va a ser igual a C, que es la primera cuota, que es 1000, ¿sí? Más R, que es 10 sobre I, que es 0,01. Por una A0, que es 1 menos 1 más I a la menos N, que es 4 dividido D. Pero D, aquí va a tener cuidado, es I, es 0,01 dividido 1,01. Por eso es clave que usted vaya familiarizándose con su calculadora. ¿Ya? Menos R sobre I, 10 dividido 0, I sobre 1 más I, ¿no? Que es R sobre D. Por B a la N, que sería 1,01 a la menos 4 por 4. Bien, si alguien ya hizo la respuesta, me la da. Bien, chicos, entonces ya lo calculamos. Y cuando la renta es de pago adelantado, me da, si lo hago manualmente, 3.999,61. ¿Qué significa manualmente? Actualizar 1 por 1 cada término. O si lo hace aplicando la fórmula de renta, sale exactamente lo mismo. Pero escúcheme bien, la renta es la misma, solo que aquí el pago es vencido y aquí el pago es adelantado. En otras palabras, aquí es una A1 y aquí es una A0. Si ustedes recuerdan, la A0 está a la derecha de la A1, por lo tanto, si la A1 lo capitalizo por un periodo, llego a este valor, ¿no? ¿Entiende lo que hago, no? Le estoy diciendo, yo quiero calcular A0. Voy a poner acá para que se vea. Quiero calcular mi A0, que es esta de acá. Pero como mi A0 está a la derecha de la A1, va a ser igual a la A1, pero capitalizado por un periodo. En otras palabras, usted hace 3.960,01, lo multiplica por 1 más I, es decir, por 1,01, y va a llegar exactamente a esta respuesta, a 3.999,61. O al revés, o si usted, aquí es igual a 1, es la A0 actualizado, sino a esta 3.999,61, lo actualiza por un periodo y va a llegar a los 3.960,01. ¿Ok? Bien, eso sería cuando el pago es vencido o cuando el pago es adelantado. Ahora lo que yo quiero que les quede claro con el valor final para que ustedes lo hagan. Ahora escuchen. No se olvide que lo que usted tiene es cuánto vale la renta aquí en el periodo 0. En el periodo 0 su renta vale 3.960,01. Quiere decir que 3.960,01 hoy es equivalente a recibir 1.000 dentro de un mes, 1.010 dentro de 2 meses, 1.020 dentro de 3 meses y 1.030 dentro de 4 meses a una tasa de 1% mensual. O lo mismo acá. Acá lo que usted está calculando es el valor actual aquí en el periodo 0. Pero en otras palabras, en el periodo 0, ¿cuánto vale su renta? 3.999,71. Quiere decir que recibir 3.999,71 es equivalente a recibir 1.000 hoy, 1.010 aquí un mes, 1.020 aquí a 2 meses, 1.030 cada 3 meses. Ahora escuchen. Supongamos que yo le digo a usted, calcúleme ahora el valor final, aquí, el valor final en el mes 50. La alternativa manual sería, cada uno lo capitaliza, ¿no? 1.000, el periodo 1 al 50 lo capitalizo, del 2 al 50, del 3 al 50, así. Del 1.000 al 50 y 49, del 1.010 al 50, menos 2 hay 48 periodos. Y así sucesivamente. Pero, ¿para qué lo va a capitalizar uno por uno? Si usted tiene la respuesta, ¿cuánto es su respuesta del valor actual? 3.960,01. ¿Entiende? Entonces, ¿usted qué va a hacer con ese 3.960,01? Esa es su renta en el periodo 0. Entonces lo que tienen que hacer es esa plata del periodo 0, está A0, voy a poner A0R, esta A0R, ¿sí? O si no, para que no se confunda usted, le voy a poner el valor actual en el periodo 0, que es esta plata, ¿cuánto vale 3.060? ¿Esa plata qué hago? Lo capitalizo por 50 periodos, del 0 a 50, y ese es el valor final.
¿Está claro? Lo mismo acá. Yo quiero calcular mi valor final acá, mi valor final en el 4. Es esta plata de 1999 capitalizada por 4 periodos. Yo quiero calcular mi valor final en el periodo 70. ¿A qué va a ser igual? A mi plata que ya la calculé con un valor actual capitalizada por 70. Esta plata por 1 más i a la 70 y así sucesivamente. En otras palabras, ¿qué le estoy tratando de decir? Que no necesita usted aprenderse la fórmula de valor final. ¿Por qué? Porque simplemente, si usted se ha especializado en calcular valores actuales, lo calcula el periodo 0 y de ahí lo capitaliza al periodo que usted lo quiere, que le están pidiendo. Me dicen el mes 180 del 0 por 1 más i a la 180. Lo estoy capitalizando. Y así sucesivamente. O si no, aplica la fórmula de renta, pero para valor final. ¿Ok? Perfecto. Ahora vamos con el inciso C. En el inciso C, le dice que el primer pago de 1000 de la renta lo paga en el mes 5. Y a partir de ahí crecen en 10, ¿no? Entonces sería 1000, CS más R, C más 2R, ¿no? 1020 y 1030. Ahora escuche, yo le pido a usted que me calcule el valor actual aquí en el periodo 0. Ahora vamos a hacerlo manual, sin usar fórmula de renta. Así aprende a actualizar. Este 1000 vale 1000 dentro de 5 meses, pero ¿cuánto vale hoy 5 meses antes? Su valor actual sería 1000 por 1 más i, actualizado por 5 periodos. ¿Por qué por 5 periodos? Porque este pago de 1000 está en el mes 5, lo quiere traer al 0, 5,05. Más. Ya actualicé este pago, lo traje acá. Ahora agarro el 1010 y hago lo mismo, sería más 1010 actualizado por 6 periodos, más 1020 actualizado por 7 periodos, más 1030 actualizado por 8 periodos. ¿Ok? Bien. Ok, chicos. Este cálculo que hemos hecho es lo que yo llamo el cálculo manual, que consiste en actualizar todos y cada uno de los términos y llevado al momento que yo quiero calcular, que en este caso es en el periodo 0. Ahora bien, aquí ahora yo quiero que usted me aplique la fórmula de renta. Aquí, por si todavía no lo entiende, recién lo va a entender. Escuche, si yo me paro en la primer cuota, ¿sí? Es una A0. ¿Sí? Voy a poner A0R, es una A0. Si yo me paro en un periodo antes, aquí es una A1. ¿Estamos de acuerdo? Voy a poner A0 y A1 por un tema de espacio. En otras palabras, si me paro ahí es una adelantada, si me paro en el 4 es una vencida. ¿Sí? Por lo tanto, tengo las dos alternativas para hacerlo. Adelantado o vencido. Por cualquiera de las dos que lo haga, tiene que llegar exactamente a la misma respuesta. Empecé. Vamos a hacer primero con pago vencido. Vamos a considerar el pago vencido. ¿Sí? Usted tiene que especializarse en esto y va a salir fino de acá. Aquí va a ser igual mi valor actual. Si el pago vencido es una A1, entonces va a ser una A1, esta de acá, A1 NI, R, pero esta 1 está en el periodo 4. Yo estoy calculando mi renta en 0, entonces lo tengo que actualizar por 4 periodos. ¿Correcto? Ahora, supongamos que lo haga con el pago adelantado. Pago adelantado. Si yo hago con mi pago adelantado, el valor actual va a seguir siendo el mismo. Y es adelantado, es esta de acá, una A0. Entonces va a ser una A0 NI R. Pero si estoy evaluando el 0, estoy en el periodo 5. Para traerlo al 0, lo tengo que actualizar por 5 periodos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora reemplacemos los valores. A ver, chicos, insisto de nuevo, a ver. Ya hemos hecho el cálculo manual de eso de acá, de data 1805. Ahora, podemos hacerlas vencidas o adelantadas. Si yo me paro en la primera cuota, que la primera cuota es 1000, donde se hace el periodo 5, es una A0 adelantada. Si calculo la renta de esta renta un periodo antes del primer pago, una A1 vencida. Nada más.
Entonces, si el pago vencido, mi valor actual, que es 3.805, es el periodo 0. Si lo hago en función de una vencida, esta A1, esta A1 está en el periodo 4. Para traerlo al 0 lo tengo que actualizar por 4 periodos. La A1, ya lo vimos, el inciso A da 3.960,01. Al multiplicar por el factor 1 más I a la menos 4, I vale 0,01 más 1 es 1.01 elevado a la menos 4. Le da 3.805, que es la respuesta que calculamos. Ahora, si usted lo hace en función de una adelantada, que es la A0, estaría agarrando esta de acá. Esta A0 está evaluada en el periodo 5. ¿Por qué? Porque su primer pago es en 5 y usted también evalúa en 5. Pero usted la quiere traer al 0, entonces el 5 lo tiene que actualizar al 0 por 5 periodos. Esta A0NI la calculamos en el inciso B, le daba 3.999,61. Al multiplicar por el factor de actualización por 5 periodos, llegamos a los mismos 3.805,49. Entonces, cuando el primer pago es después de un primer periodo, ¿sí? Ya usted lo puede hacer con vencida adelantada, con la que a usted le guste. Pero si el primer pago es en 1, es vencida. Si el primer pago coincide con la evaluación en el 0, adelantada. ¿Sí? Entonces, el término de vencido adelantado usted lo puede adaptar para lo que usted quiera, ¿sí? Inclusive todo lo puede hacer con adelantada. ¿Está claro? Bien. A ver, muchachos. Supongamos, estoy hablando yo de la misma renta, ¿sí? Supongamos que el profesor le dice, calcúleme el valor final, acá, dentro de 2 años, en el mes 24. ¿Sí? Perfecto. Bien, la primera opción es calcularlo manualmente. Quiere decir que cada pago lo tengo que capitalizar. Este lo tengo que capitalizar hasta acá. Como lo va llevando hacia adelante, va a ganar interés. Entonces sería 1030 capitalizado por 1 más I, del 8 al 24. 24 menos 8 es 16, ¿no? 16, ¿correcto? Más. Ahora me voy, ya hice este pago. Ahora hago este pago, lo capitalizo y lo llevo hasta acá. Más 1020 capitalizado del 7 al 24. Sería 24 menos 7 sería 17, ¿no? Así es, ¿no? 17. 24. Perfecto. Más el 1010 capitalizado por 1 más I, 24 menos 6 serían 18. ¿Correcto? $18 periodos. Más 1000 capitalizado por 1 más I, ¿sí? Del mes 5 al mes 24 hay 19 meses. Perfecto. Ese sería el cálculo manual. Ahora escuchen. Supongamos que usted me diga, quiero usar fórmula de renta. Entonces, para usar fórmula de renta, présteme atención. Si usted se para en la última cuota, acá es una S1. Si se para un periodo después, si se para aquí, en el mes 9, si se para aquí en el mes 9, aquí, en el mes 9 sería una S0. Entonces, hacer esto es lo mismo que hacer para que usted trabaje en su casa. S1, NI, R, eso está en el valor 8. Del valor 8 lo tengo que llevar al 24, sería por 1 más I, sería 1 más I, del 24 al 8 sería... ¿Qué? Algo mal he hecho, 1030. A ver, vamos a una pausa. Perfecto. Entonces, este 1003, el S1 está en el periodo 8, 24 menos 8, entonces es 16. Y tenemos que llegar a la misma respuesta del cálculo que vamos acá. O también, si usted lo hace con la S0, si usted lo hace con la S0, N y R, esta S0 está en el 9. Entonces, lo tiene que capitalizar por 15 periodos.
15 más 9, 24. Perfecto. O si no, usted me dice también, lo que yo puedo hacer es, mi valor actual ya lo tengo. Ese valor actual lo tiene en el periodo 0. Lo podemos hacer es capitalizar por ¿cuántos periodos? Por 24. Entonces, fíjese bien que usted lo puede hacer sin necesidad de usar valores finales. Simplemente con el valor actual, porque ya calculó su valor actual y el valor actual le daba 3.805,49. Esa plata usted lo capitaliza por 24 meses y esto es la respuesta. Bien, entonces, ¿de cuánto estaríamos hablando? 3.805,49, que si es que me han dado bien los decimales, ¿no? Por 1.01 elevado a la 24, quiere decir que su valor final le tendría que dar la suma de 4.831,96 centavos. Si es que aquí me han dado bien los valores finales, no lo han redondeado mucho, tiene que cuadrar. Entonces aquí sería 4.831,96, 4.831,96 y 4.831,96. Por donde lo hagamos, tiene que dar exactamente lo mismo. Y ese es el procedimiento que tiene que usar para calcular valores actuales o bien valores finales.